Apreciados televidentes, sean bienvenidos. Muy buenas noches a este espacio de Noticias SAM Opinión. Les saluda Argelis Torres desde la Gerencia de Información a través de Televisora Andina de Mérida. Hoy, en nuestro primer programa de este año 2021, tenemos el gusto y el placer de compartir con ustedes este espacio y hoy en compañía de Orlando Ruiz. Él es consejero de Escuela de Ciencias Políticas. Bienvenido, gracias por acompañarme en este espacio. Y bueno, hoy estaremos debatiendo un poco acerca de la universidad y algunos temas que están en la palestra y están vigentes y que usted tiene que estar allí atentos para saber la opinión de los distintos dirigentes estudiantiles y también pues qué va a pasar con la universidad en este año 2021. Hoy, antes de entrar en materia, quisiera hacer un llamado de atención al presidente de Tromerca, el señor Eduard Rojas. También hacer un llamado a los presidentes de líneas de transporte público en la entidad merideña. De verdad es una falta de respeto lo que hacen con los usuarios. Hay un aumento arbitrario, primero que nada, en el aumento del pasaje del transporte público. 100 bolívares, de 30 migró a 100 bolívares y a partir del lunes todas las unidades se van a acoplar. Esto empezó a implementarse desde el día de ayer, 20 de enero. También el llamado a Tromerca, ¿por qué? Las unidades de Tromerca en el día de hoy dieron inicio a trabajar muy tarde. Habían personas de los sectores priorizados que estaban allí en las colas. Yo lo digo por un recorrido pequeño que realicé por la ciudad desde tempranas horas y eran las 7, pasadas de las 7 y estas unidades no habían empezado a funcionar. Entonces creo que es una falta de respeto primero al trabajador que tiene que llegar y de alguna manera buscar aquí, buscar allá para poder trasladarse a su trabajo. Hay personas del sector salud, señores, hay personas del sector salud y eso hay que... ¿Qué opinas tú de eso, Orlando? A propósito de este tema que vivimos los merideños con el tema del transporte público. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. El tema del transporte público en los últimos años ha vivido una corrupción, vamos a llamarlo así, porque nos vamos a años anteriores, el que coordinaba una gaceta oficial era desde la alcaldía del municipio de Libertador, en la cual pues se han prestado para burlas para el ciudadano, para el merideño, hasta para el mismo estudiante, porque ya nosotros no tenemos los beneficios estudiantil que se tenía hace años. Ya ese pasaje preferencial murió. Ya murió, lo enterró el mismo régimen, porque a pesar de que se hacía de protestas pacíficas y llegaban las autoridades, ellos siempre decían, vamos a apoyar al estudiante, y a la final apoyaban o hacían negocio bajo la mesa. Por eso es que es muy complejo este tema, como te decía, porque de verdad, el merideño, ¿a quién le tiene que pedir responsabilidad o decirle, no estoy de acuerdo con un pasaje? Si el ente que se encargaba era la alcaldía y el mismo gobierno se lo quitó. Ahora estamos apostando es que los concejales aprueben una gaceta. Tenemos años anteriores en los cuales ellos mismos aprueban una gaceta y el mismo transportista no lo acepta. Entonces ya vemos que es una corrupción interna que tiene. Esa corrupción que de verdad ha dañado y va a seguir dañando ese servicio. Porque de cuando acá tú veías en nuestra ciudad sin un transporte. Porque hasta el mismo 1 de enero había transportistas trabajando, pero ahora ya no tienen ni gasoil, no tienen caucho. Entonces sabemos la situación país, pero la culpa no es del merideño, la culpa no es de los estudiantes sobre el pasaje, la culpa es de las autoridades de transporte, porque los transportistas no se unen, y siempre lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, y les dicen, les exigen sus derechos, desde el presidente de las líneas hasta el recolector, porque tú lo decías que hay transportistas groseros como recolectores. ¿Cómo es posible que de la noche a la mañana aparezca un pasaje de 100 bolívares? ¿Quién lo autorizó? Ellos mismos. Cada quien además tiene... el alcalde dijo, ayer lo dijo en sus declaraciones muy claramente, aún no hay nada oficial para que estén implementando un cobro de pasaje ilegal como lo han querido hacer durante mucho tiempo, o sea, eso es de años, data de muchos años y es de manera arbitraria, yo llego, aumento el pasaje y no pasa nada. El ciudadano debe cancelarlo. No es así, eso es una falta de respeto. Sí, mira, es una falta de respeto y siempre yo, es mi opinión personal, es un capricho el señor Benjamín Lara. Es un señor que ya tiene años siendo presidente y en la cual qué beneficios le ha dado. ¿Por qué no vamos y le preguntamos a cada transportista si te han dado caucho? Solamente les dan caucho y le dan los beneficios a los amigos de ellos, al amiguismo de Benjamín. Pero el personal, el ciudadano de a pie es el que salimos fregados en todo esto.
porque ¿quién responde? Hoy en día un sueldo mínimo va a alcanzar para pagar un pasaje diario, y eso tomando en consideración que agarre solamente un bus. Tomando en consideración eso, una Entonces, sola ruta. ahora imagínense la gente que está en otros municipios cercanos, Santos Marquinas y Campo Elías. Difícil. ¿Cómo va a ser? Tromerca, en las semanas radicales, montan gente con salvoconducto. Entonces, ¿qué puede hacer esas personas si no tienen para pagar un pasaje? Tienen que caminar o no ir a trabajar y perder su trabajo. Yo creo que de verdad ya es un poco egoísta de parte del señor Benjamín y todos los transportistas que están apoyando a un aumento ilegal. Así es, y bueno, hemos visto también cómo el tema del transporte público en Campo Elías se agudizó. Esta semana de cuarentena, no ha existido el transporte de la línea Unión, nada, o sea, la gente en las paradas así, esperando para poder llegar a sus sitios y no se pueden trasladar. Por eso el llamado de atención a las autoridades. Y al regreso nosotros vamos a conversar, Orlando, del tema de la universidad, un tema demasiado complejo. El 2020 fue muy duro para la Universidad de los Andes, a pesar de que ya veníamos con una crisis, o sea, que se estaba agudizando, pero el 2020 con el tema de la pandemia, con el tema económico, social, se agudizó completamente. De inmediato establecemos una pausa, al regreso seguimos conversando. Orlando Ruiz me acompaña en este espacio de Noticias SAM Opinión. Amigos, seguimos con todos ustedes desde Noticias SAM Opinión, acompañándoles en este 21 de enero del año 2021, primer programa de este año, agradeciendo a Dios por esta oportunidad que nuevamente nos permite, pese a las dificultades que tenemos nosotros los comunicadores sociales y los distintos medios, porque hemos visto cómo han sido agredidos en los últimos días, en los últimos meses, y bueno, nos solidarizamos con nuestros colegas que han tenido que perder sus trabajos a causa de la censura que se ha vivido en los últimos días y los últimos meses en nuestro país. Orlando, muchas expectativas tiene la comunidad universitaria. ¿Qué va a pasar en este 2021 con la Universidad de los Andes? Las carreras paralizadas, a pesar de que ahorita se está dando progresivamente como ese inicio de actividades no presenciales, semipresenciales en algunas carreras. ¿Qué va a pasar? O sea, es muy complejo el tema. Ustedes que están allí desde ciencias políticas, ¿cómo están manejando esta situación? Bueno, sí, como tú lo decías, es un tema muy complejo. ¿Qué va a pasar? Créame que nosotros mismos ni sabemos qué va a pasar. Nuestro sueño o nuestro meta es que la universidad vuelva a abrir, que la Universidad de los Andes vuelva a ser las mismas universidades de años anteriores, que sea una universidad de verdad de calidad. Que bueno, tema pandemia 2020, sí, fue un año duro, pero a pesar de esos años, si nos vemos tiempos anteriores o vemos las situaciones de la universidad, es que la universidad autónoma es diferente a otras y tiene distintos errores, distintos problemas, que es ocasionado, no tanto, vamos a ponerlo así, de la pandemia. Claro, la pandemia fue una de las cosas que ayudó a que cerrara la universidad, pero también tenemos que ver que uno de los responsables directos que sigue y seguirá apostando que las universidades autónomas siguen cerradas es el régimen de Nicolás Maduro, porque siempre, desde 1999, este gobierno ha tratado de tumbar esas universidades, con sus misiones, con sus universidades abiertas, las cuestiones, porque ellos lo que no quieren es que esas universidades siempre, años de años, ha sido de lucha en contra de las dictaduras. ¿Cuánta sangre se derramó a través de unas dictaduras? Por las universidades, por los estudiantes.
este régimen no ha querido eso. Entonces, de verdad, es doloroso ver cómo jóvenes, compañeros y hasta familiares de uno prefieren irse a otro país en estos momentos de pandemia, pasando todo lo que tenga que pasar, porque ahora llegar a otro país es una dificultad enorme y te estás exponiendo, y ellos prefieren dejarlo, porque lo que los dicen es, no veo futuro acá, no veo terminar mi carrera. Hay gente que ya le faltaba era cerrar el expediente y prefieren irse porque el gobierno no ha apostado a nada. El gobierno prefiere seguir apostando es en el cierre, no querer una educación de calidad, sino que los pocos jóvenes que queden se vayan. ¿Cuál crees tú que debería ser entonces la actitud de la autoridad universitaria en este caso, en este sentido, para no permitir un cierre universitario completamente? Mire, las actitudes no tanto de las autoridades universitarias, sino tiene que ser la comunidad ulandina en general, es unirnos, vamos a comenzarnos a unirnos, ¿no? Aquí no vamos a poner traba que si nosotros hemos exigido un consejo universitario, unos profesores digan que no se puede. Pero si nosotros los vemos en las semanas, ellos asisten a un consejo de facultad presencial. ¿Qué diferencia hay en un consejo de facultad presencial a un consejo universitario presencial? Es lo mismo. Siempre vamos a respetar las medidas de prevención. ¿Qué estamos exigiendo? Unas clases semipresenciales. No podemos permitir, no podemos seguir cayendo en el juego del gobierno en tener unas universidades cerradas, porque hay que ser realistas. Acá en nuestro país, lastimosamente, no sirve unas clases online, porque acá tenemos los cortes de luz, tenemos el servicio de internet pésimo. Entonces, ¿cómo tú puedes preparar a un estudiante o al futuro de Venezuela bien? Vamos a estar saliendo por salir del paso. Yo creo que la Universidad de los Andes no se caracteriza por eso, y de verdad le hago esa invitación a todas las autoridades que nos unamos, que no le tengamos miedo, porque siempre unidos vamos a lograr el beneficio. Tenemos que pensar es el de la universidad. El movimiento estudiantil se ha dedicado en luchar y en trabajar es por el bienestar de todo el personal ulandino, llámese profesores, obreros, estudiantes, porque la universidad es la casa de nosotros, es la casa del estudiante, es la casa de todos los merideños. Entonces no podemos permitir que alguien venga y se burle de nosotros en decir, tengamos clases hoy, pero mañana no. Entonces, de verdad queremos eso, pues, que hay muchas cosas que hay que estudiar, claro que sí hay que estudiar. Hay muchas cosas que evaluar, sí tenemos que evaluar en tema pandemia. Pero si no nos unimos y no ponemos de nuestra parte, ¿quién va a poner? ¿Quién va a defender la universidad si no somos nosotros como movimiento estudiantil y como todos los gremios? ¿Crees que hay la unidad suficiente entre los movimientos estudiantiles para apostar por una universidad de puertas abiertas? Claro que sí, desde el año pasado el movimiento estudiantil se unificó. A pesar de todas las diferencias que podamos tener, tenemos un solo objetivo, que es que nuestra universidad vuelva a abrir y que se mantenga nuestras universidades autónomas y libres. Entonces, de verdad, ahí apartamos todo y nos seguimos uniendo. Ahí le hacemos el llamado a todos los gremios, vamos a unirnos, porque de verdad en la unión está la fuerza. En los tiempos difíciles siempre vendrán días fáciles, pero también tenemos que poner nuestra parte, no nos podemos cegar y ni ser que el estudiante sea el enemigo, porque el enemigo está en la otra acera, que es el gobierno. Ese gobierno que tiene los salarios de los profesores una miseria, que tiene las becas estudiantiles una miseria, que ese gobierno no se le ha visto nada en aportar a la educación de calidad en nuestras universidades. Ese es el enemigo, no somos nosotros y no somos las demás profesores. Apostar por la unidad es lo que hace referencia a Orlando Ruiz y que debería ser como el punto de partida y de salida a esta crisis tan difícil que afronta la Universidad de los Andes. Ya regresamos, sigan con nosotros desde Noticias TAM Opinión.
Seguimos con todos ustedes de este espacio de Noticias SAM Opinión, hoy compartiendo con el consejero universitario, consejero de escuela, Orlando Ruiz, perteneciente a Ciencias Políticas. Orlando, una situación difícil afrontada desde hace muchos años por la Universidad de los Andes, se ha venido agudizando. Ahora hay un tema que es el tema del desmantelamiento de los distintos núcleos, de las distintas instituciones, por falta de vigilancia. O sea, es algo fuerte que se vive allí. Pues sí, como tú lo has dicho, es un tema muy duro, porque lastimosamente ya nuestra universidad ha sido mudada desde que cayó la pandemia. Ya con los pocos recursos, las pocas computadoras o poco material de oficina que contaba la universidad, pues ya eso quedó mudada. Yo siento que ya esas personas que han hecho ese daño ya han montado su propia librería. Pero sí, es un tema que es de estudio, porque o sea, sí sabemos el por qué se van el personal de vigilancia, es por un sueldo miserable. Nadie está obligado a estar recibiendo un sueldo miserable y hasta exponer su vida, porque ser vigilante es exponer su vida. Pero ahí sí eso va directo a las autoridades. ¿Cómo hacer que ese personal se mantenga? ¿Cómo hacer que de verdad, yo sé que no son todos los vigilantes, porque uno ha visitado las facultades, las escuelas y los núcleos, y hay vigilantes que de verdad, o sea, quieren el logo de la Universidad de los Andes, como hay otros que no. Entonces, de verdad, eso es un llamado al ente competente, a la autoridad competente de vigilancia, de que vamos a sincerizarnos quiénes somos y con quién contamos. No podemos tener una nómina en la cual salga que tengamos 100 vigilantes y a la final van 2, 5 vigilantes, pero esas personas siguen cobrando. Yo creo que no se sirve así. Es que es complejo, igualmente lo que cobran es muy mínimo, o sea, no les alcanza, pero creo que ni para una harina pan. No, nada. O sea, es crítico, porque el tema del dólar todos los días, con ese aumento que tiene progresivo, o sea, viene atacando no solo a los universitarios, a los vigilantes, o sea, viene maltratando a todo el ciudadano común y corriente. Entonces, pues el llamado es a, como lo dices tú, sincerizarse, ver quiénes de verdad van a seguir apostando por una universidad de puertas abiertas. Pero es difícil hacerle un llamado a un vigilante, a un profesor, cuando aún no se le ven respuestas concretas a un salario digno. Pero también está la parte estudiantil que está viéndose afectada, porque cuántas cosas no han sacado de los distintos laboratorios que ahora no van a permitir que el estudiante haga sus prácticas como debe. Es que en eso vamos, o sea, todo el mundo ha sido afectado, como tú dices. Por ejemplo, el tema estudiantil, o sea, si seguimos con la universidad cerrada, los van a mudar a la universidad, ya cuando volvamos a llegar a una normalidad, como se dice, no vamos a tener nuestra universidad bien. O sea, vamos a llegar con un cascarón vacío entonces. Y los estudiantes igual, los que no son de acá siguen pagando su residencia. Y eso al gobierno ni a nadie les interesa cómo los pagan, los tienen que pagar porque si no los van a sacar. Entonces, ¿vale la pena tener una universidad cerrada? Yo creo que no vale la pena, porque con la universidad abierta, entre todos nos podemos ayudar. El movimiento estudiantil, ¿cuántas veces se ha puesto la franela y ha ido a cortamonte en las facultades, en las instalaciones? Porque ahí tenemos el Estadio Lourdes. ¿Cómo es posible que el director de deporte tenga ese estadio como lo tenga? Nada más lo limpiaron porque venía el torneo de segunda división, pero ese no era Lourdes que yo conocía. El que yo pertenecía a la ULA Fútbol Club ahí, ese no era Lourdes. ¿Cómo tenemos el estadio de la Hechicera? Ya parece un mercado. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está de verdad ese sentimiento ulandino? O sea, es decir que ahora el estudiante tiene que salir a pintar, a cortar el monte de las instalaciones para que la universidad se vea bonita. Mientras que los demás, el personal, ¿qué está haciendo? Claro, y no es que el estudiante no lo pueda hacer o que no es ese el tema es que cada uno tiene sus roles. Tú eres el estudiante y puedes contribuir con la universidad porque todos debemos ser solidarios con esta casa de estudios o independientemente de las instituciones, pero cada quien tiene sus roles, cada quien, y eso hay que respetarlo. El rector asume su compromiso desde que es rector, el decano asume su compromiso porque no puedes recargarte de cosas que no son de tu competencia. Eso hay que aclararlo. Tapar el sol con un dedo no se puede. Y entonces el llamado es también a tener un poco de conciencia de que cada quien tiene que establecer cuáles son y hasta qué límites puede llegar, porque entonces vamos a seguir tapando lo que se ha venido trabajando durante años y bueno, yo resuelvo. La cosa, ok, yo resuelvo, pero ese no es el tema. ¿Cuánto tiempo va a pasar en eso de que
los estudiantes, los mismos profesores, trabajadores que no tienen competencia en algunas áreas tengan que resolver los problemas de la universidad. Yo creo que eso no es factible, Orlando. No, por ningún lado es factible. Y como siempre lo he dicho, el más afectado es el estudiante. Ese es el más afectado y tenemos que tomar conciencia. Y siempre lo he dicho y lo mantendré, hay que seguir el ejemplo que la Facultad de Medicina dio. Es un área de salud, que es la importante, porque hay que cerrarla, obtener todas las carreras del área de la salud cerrada. Si esos son el futuro. Y más ahorita en una pandemia que no necesitamos. Ellos dieron un paso hacia adelante a hacer unos exámenes semipresenciales. Bueno, ¿por qué nosotros no tomamos el ejemplo? Y ese es un llamado a todos los decanes y autoridades. Sigamos el ejemplo, no que 2 o 3 facultades sí tomen esa iniciativa y las demás no, porque créame que la misma necesidad que tiene la medicina la tiene mi facultad, la tiene odontología, la tiene farmacia y bioanálisis y misma ingeniería. Entonces no podemos permitir que nada más unos sigan y los otros no. No, así que aquí hay que sincerizarnos en las autoridades hasta el estudiante y saber, yo sí puedo ayudar en esta forma, pero no podemos seguir cayendo en un juego en el cual es un túnel sin salida, que no vemos ninguna luz, sino la luz nada más estamos esperando que venga el gobierno y diga, tal fecha inician las clases, le guste o no le guste. No, no podemos hacer así, somos autónomas. Tenemos que ser el movimiento estudiantil y toda la comunidad holandina irreverente, porque es nuestra universidad, es nuestra casa de estudio que se está cayendo. De hecho, hay muchos estudiantes decididos hasta cancelar algunas cuotas a los docentes para que vayan, o sea, a los profesores universitarios para que asuman, no porque no esté el compromiso, porque sabemos que es por el tema de sueldos, salarios y todas las condiciones que no están dadas. Pero también está esta parte de que el estudiante se quiere graduar, quiere seguir formándose y que una universidad de puertas cerradas no funciona y si lo que queremos es que salga a la palestra de que la ULA sigue viva, porque es una universidad reconocida mundialmente, pues hay que dar la talla, hay que buscar las maneras de hacerlo. Orlando, finalizando ya casi nuestro espacio, quiero que dejes tu mensaje a la comunidad estudiantil. Hay un desánimo grande. De hecho, hay mucha gente, y lo hemos podido comprobar a través de redes sociales, a través de mensajes de textos, que han marchado del país y han dejado sus carreras abandonadas. Bueno, esos estudiantes, el sector estudiantil, tanto al sector obrero, al sector de los profesores, mire que no hay que perder la esperanza, hay que seguir luchando, pero de verdad hay que seguir luchando con pie derecho, no que con el pie izquierdo hoy, mañana con el pie derecho, no, tenemos que nuestra universidad los necesita, esa casa de estudio que graduaron a muchos profesionales que hoy en día están en el hospital, están hasta en ministerios, que lastimosamente se dejaron llegar y vender por el régimen, pero han salido de ahí. La Universidad de los Andes no la podemos dejar perder, es una casa de estudio en la cual es de calidad. Entonces aquí la verdad es un llamado de unión, como lo comencé, es un mensaje de unidad. Vamos a unirnos, profesores, obreros, estudiantes, vamos a luchar por nuestra universidad. Aquí todo el mundo tiene unos sueños, los estudiantes tienen un sueño de graduarse, los profesores y los obreros quieren un sueño de ver a sus hijos y nietos estudiando y graduándose en la Universidad de los Andes, pero si no trabajamos en unidad, si unos dicen que sí en un consejo universitario y otros dicen que no, créame que así no vamos a llegar. Porque el afectado indirectamente somos todos, porque si el régimen se mete y toma todo lo que quiere hacer, no va a ser perjudicado el estudiante, sino va a ser el profesor que lo pueden despedir, al obrero, al decano y hasta mismo a las autoridades. Construir en unidad y también trabajar porque la Universidad de los Andes salga adelante son parte de los propósitos que se tienen para este año 2021. Nos acompañó Orlando Ruiz, consejero de Escuela de Ciencias Políticas, además dirigente de Primero Justicia. Nosotros nos vemos en nuestra próxima entrega el próximo jueves a partir de las 7 de la noche por Televisora Andina de Mérida. Gracias por acompañarnos.